Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer al comité organizador haber contactado conmigo para impartir esta ponencia y transmitirles mi más sincera admiración por haber organizado el congreso con este nuevo formato, que estoy segura de que no habrá sido nada fácil. También quiero aprovechar para animaros a que, si alguien tiene cualquier duda sobre mi presentación o sobre temas de Japón en general, no duden en contactarme por el correo que está en pantalla. Sin más dilación, voy a comenzar mi presentación de EU a Servant, una panorámica de los héroes japoneses de Fate Grand Order. Vamos a empezar introduciendo muy brevemente el videojuego que hemos elegido como tema de estudio para pasar luego rápidamente a la crítica de autenticidad de los héroes japoneses que lo protagonizan. Acabaremos con unas breves conclusiones. La serie transmediática Fate es una franquicia que dio comienzo con el desarrollo de la novela visual erótica Fate Stay Night en 2004, escrita por Kinoko Nasu y desarrollada por Type Moon, a raíz de la cual surgieron un gran número de relatos que tenían en común narrar distintas guerras entre los Master, hechiceros humanos, y los Servants, espíritus heroicos de todo el mundo y de toda la historia que luchan para conseguir el Santo Grial, una poderosa herramienta alquímica que puede conceder cualquier deseo. Fate Grand Order, cuya historia ha sido escrita por el mismo autor, es un juego para móviles gacha RPG para Android e iOS desarrollado por Delayed Works y publicado por Aniplex bajo la licencia de Type Moon. Fue estrenado en Japón en 2015, en China en 2016 y en Estados Unidos en 2017, siendo alabado como uno de los juegos de móviles más exitosos del mercado. Como suele ser habitual en esta serie, se trata de un producto transmedia y tenemos novelas ligeras, mangas, anime y películas de animación ambientadas en esta entrega concreta. Específicamente en este juego, el rey Salomón está amenazando con destruir el mundo, por lo que el Master Ritsuka y su servant Kirillite tendrán que viajar por la historia para conseguir los santos griales de 7 singularidades o 7 incongruencias en la historia de la humanidad. Esto favorece que se encuentren con un gran número de personajes históricos. De hecho, hay más de 240 servants y siguen estrenando nuevos. A continuación, vamos a presentar a los personajes históricos japoneses que aparecen como servants en las singularidades del universo de Fate Grand Order, ordenados por orden cronológico y agrupados por el periodo histórico al que pertenecen. Antes de empezar, hay que precisar que en este videojuego aparecen también varios yokai, ninja y otros personajes legendarios cuya representación sería interesante analizar, aunque dada la temática del congreso y la amplitud del tema, hemos preferido centrarnos en las figuras con alguna base histórica. A modo de muestra, en la pantalla podemos ver algunos de los personajes legendarios, que de izquierda a derecha son Fuma Kotaro, Suzuka Gosen, Kiichi Hogen, Shuten Doji, Kiyohime, Tamamo no Mae, Sakata Kintoki y Kiyo Koyo. Vamos a empezar con el personaje más antiguo, Himiko, también llamada Himeko, quien fue reina de la provincia de Yamatai durante la segunda mitad del siglo II después de lograr pacificarla tras muchos años de conflicto. La vida de esta gobernante está recogida en el Gishiwa Inden, parte de la crónica china de los Tres Reinos que habla de la historia y costumbres de Japón, aunque dada la antigüedad del manuscrito resulta difícil separar las partes literarias de las históricas. En la crónica, que ha sido parcialmente traducida al japonés moderno por el historiador Hirano Kunio, se habla de sus formidables poderes espirituales y de cómo vivía enclaustrada, siendo sus órdenes transmitidas por su hermano pequeño, detalles todos ellos recogidos en su biografía del juego. Además, durante uno de los diálogos, menciona cómo en el país de Wei, es decir, China, le dieron el nombre de Xingyi Wao, que también aparece mencionado en el fragmento que está marcado en la pantalla. Vamos a seguir con el periodo Heian, caracterizado por las intrigas de la corte imperial en Kioto. Por supuesto, dos de los personajes que aparecen son Uchiwa Kamaru, nombre de niñez del héroe Minamoto no Yoshitsune, y su fiel amigo y compañero de armas Musashi Benkei. Tal y como mencionan sus biografías en Fate, se trata de uno de los dúos más icónicos de la historia japonesa, y el relato de cómo Yoshitsune fue traicionado y perseguido por su hermano Yoritomo, forzándole a huir acompañado por Benkei, ha sido reproducido infinidad de veces en obras de teatro kabuki de Yoruri. Tal y como comenta el juego, se dice que Uchiwa Kamaru fue entrenado por los Tengu del Monte Kurama, y aunque estos yokai y cuervos son mitos, sí que parecen estar relacionados con los practicantes de Shugendo. Pasando a Benkei, uno de sus diseños con muchas armas a sus espaldas hace referencia al primer encuentro con su señor, cuando éste va a detenerlo porque ha oído que hay un guerrero muy fuerte bloqueando un puente y robando las katanas a quienes osan retarle. Conforme avanza la historia, se descubre que Benkei es realmente Hitachibo Kaison, un vasallo de Yoshitsune bastante menos conocido que huyó antes de la batalla del río Koromo en Hiraizumi en 1189, donde los otros dos perdieron la vida, y, según la leyenda, fue maldecido con inmortalidad para transmitir la historia de los dos héroes, lo que coincide con el deseo que quiere pedirle al Grial. Se habla de cómo el periodo Heian fue una época femenina por la importancia que tuvieron muchas mujeres de la corte en escena literaria, una faceta que también está reflejada en el juego. La más famosa, sin duda, es Murasaki Shikibu, autora del Genji Monogatari, considerada la primera novela del mundo que cuenta la vida del príncipe resplandeciente. Se conocen bastantes datos de esta escritora gracias al diario que escribió, e incluso todavía puede visitarse la casa de su padre Fujiwara Tametoki en Kioto, donde escribió su obra magna. En Fate, sin embargo, han optado por obviar todos los detalles históricos y hacer una reinterpretación actual en la que han sustituido su ávido interés por los cotillos de la corte por un interés en la cultura popular, como los idols y el cosplay.
Esta decisión de diseño contrasta con la forma de representar a la otra gran dama de la literatura japonesa, Sei Shonagon, autora del Libro de la Almohada. Sus notas biográficas dan una gran cantidad de detalles como que era hija de Kiyohara no Motosuke, uno de los Nashitsubo no Gonin, o 5 hombres de la habitación de la pera, encargados de la compilación poética del Maiyosu, así como su buena relación con la emperatriz Taisei. Por si alguien está interesado, los libros de estas dos mujeres están traducidos al español, como se ve en la pantalla. Otro de los grupos sociales que caracteriza el periodo Heian es el de los onmyoji, exorcistas budistas que trabajaban para la nobleza como astrólogos y adivinos. Los dos más famosos son Abe no Seimei, que aparece en la entrega Fate Stay Night, y su némesis, Asiya Doman. Lo poco que se sabe de este personaje está recogido en el Uji Shui Monogatari, una colección de 197 cuentos del periodo Kamakura. Tal y como se comenta en la biografía del juego, en un principio ambos exorcistas parecían estar en buenos términos. Se habla incluso de que Doman visitaba regularmente la casa de su compañero, hasta que maldijo al noble Fujiwara no Michinaga y fue expulsado a Harima. Se les suele situar en lados antagónicos por un relato recogido en el Hoki Naiden, texto que se cree fue escrito por Abe no Seimei, donde se habla de un duelo legendario entre los dos y que aparece referenciado frecuentemente en la cultura popular, como es el caso. En la pantalla podemos ver una versión de este libro del periodo Meiji con el nombre completo, que es Sangoku Sou Deni Yokankatsu Hoki Naiden Kingyoku Toshu. El final del periodo Heian y su transición hacia el periodo Kamakura estuvo marcado por las guerras Genpei de 1180 a 1185, que es de donde provienen los siguientes héroes. Minamoto no Raiko, primogénito de Minamoto no Mitsunaka, se afilió con la casa de los consejeros de la familia Fujiwara, lo que le permitió tener una gran influencia entre la nobleza, siendo conocido por la opulencia en la que vivía, además de por sus dotes como guerrero, habiendo participado en la exterminación del demonio legendario Sutendoji. Uno de sus vasallos más valorados era Watanabe no Tsuna, que, tal y como comenta su biografía, formaba parte de los Shiten-no, o 4 reyes celestiales de Raiko, al que también ayudó a la exterminación de Sutendoji. Taira no Kagekiyo, por su parte, pertenecía a la familia contraria y alcanzó gran fama tras ganar contra Minamoto no Yoshinaka. Durante las guerras Genpei peleó en las batallas de Yashima y de Dan no Ura, sobreviviendo al exterminio de su clan. Cuando los Minamoto persiguieron a los supervivientes, acabó rindiéndose ante Minamoto no Yoritomo y, según se dice, murió de hambre. El alias que se menciona en su biografía de Fate, Akushichi Byoe Kagekiyo, alude a su fiereza en el campo de batalla y aparece asociado al personaje en las obras de teatro no que protagoniza, como la titulada Kagekiyo. Por último, Tomoe Gosen es una de las Onna Geisha más conocidas y de las pocas que cumple un papel significativo en el Heike Monogatari, cuya introducción puede verse en la pantalla, siendo además un libro que aparece mencionado como fuente de su personaje en el videojuego. Se cree que nació en el seno de una familia samurái y que fue esposa de un importante general llamado Minamoto Yoshinaka junto al que participó en las mencionadas guerras Genpei. Se estima que murió en la batalla de Awazu, 1184, donde también moriría su marido, aunque es algo que no está del todo claro y existen contradicciones con el Heike Monogatari, donde se asegura que Tomoe fue una de los 5 miembros del clan Kiso y simplemente fue su asistenta y no su esposa. Durante los periodos Muromachi y Azuchi Momoyama, y especialmente en el periodo Sengoku que engloba los años más turbulentos de estas dos épocas, podemos localizar una gran cantidad de personajes famosos que aparecen de forma recurrente en la cultura popular, eligiendo los desarrolladores de Fate los más representativos. Entre los más antiguos está Senji Muramasa, aunque suele pronunciarse como Sengo Muramasa, un herrero de Kuwana en la provincia de Ise, que estuvo activo durante la segunda mitad del periodo Muromachi y que, tal y como indica su biografía del juego, trabajó especialmente para el clan Mikawa, al que pertenecía la familia Tokugawa que acabaría por gobernar Japón durante el periodo Edo. Seguramente su inclusión como un servant se debe a la fama que adquirieron posteriormente sus espadas por pensar que estaban malditas o traían mala suerte, que tiene su origen en obras de kabuki como Hachiman Matsuri o Miyano ni Iwai. Por supuesto, también apareció Oda Nobunaga, del que se mencionan los datos más relevantes como su mote del tonto de Owari, su victoria contra Imagawa Yoshimoto que le abrió el camino hacia la conquista del archipiélago, así como su muerte en Honnoji por la traición de Mitsuhide, incluyendo su actitud inconformista así como su papel en la destitución del shogunato Ashikaga y la pacificación de gran parte de Japón. Una de sus evoluciones, además, se llama Demon King Nobunaga, aludiendo al alias de Rey Demonio del Sexto Cielo con el que firmó una carta dirigida a Takeda Shingen, anécdota que aparece en las cartas escritas por Louis Freud y que podemos ver en pantalla. Más curiosa es la inclusión en el cast de su hermano pequeño, Nobukatsu, que, tal y como indica su biografía, siempre queda a la sombra de su hermano. Aunque era el preferido por su madre, quien le apoyaba para que fuera él y no el primogénito quien heredara el mando del clan, fue derrotado cuando levantó su ejército contra Nobunaga. También aparecen otros daimyos relevantes como Nagao Kagetora, más conocido como Uesugi Kenshin, señor feudal de la provincia de Echigo aclamado como la reencarnación de Bisamonten, dios de la guerra y devoto budista, datos todos ellos que aparecen mencionados en su perfil. Este es uno de los pocos casos en los que tiene sentido que se haya diseñado como mujer, ya que existe lo que se conoce como la Uesugi Kenshin Yoshi Setsu, literalmente la teoría de Uesugi Kenshin como mujer, iniciada por el escritor Yagiri Tomeo en 1986 en su novela Uesugi Kenshin wa Yosei Datta. Uesugi Kenshin era una mujer.
Este escritor de novela histórica está a la par de Shibari Otaro y como él ha influido de manera decisiva en la percepción que tiene el público japonés de muchos personajes históricos. Otro dúo muy famoso es el de los samuráis Miyamoto Musashi y Sasaki Kojiro. Miyamoto Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin nació en la villa de Miyamoto, siendo su padre el famoso samurái Miyamoto Shinmen Munisai, y suele ser aclamado como el espadachín más fuerte de la historia japonesa, datos que incluye Fate en su biografía. Fue precursor del estilo Nite Nichiryu para pelear a dos espadas, impracticable en combate real, y autor del libro de los 5 anillos, un manual pensado para guiar a sus estudiantes por la vía del guerrero de manera teórica que se puede encontrar en español publicado por la editorial Satori. Un gran número de las hazañas de su juventud se consideran más del ámbito de la ficción, y muchos de los duelos que ganó siendo adulto fueron debidos a las artimañas más que a la habilidad, lo que queda reflejado en la personalidad distendida del personaje. Su rival era Sasaki Kojiro, samurái del dominio de Echizen que acabó muriendo a sus manos durante un duelo que duró 3 días en la isla de Funajima, aunque, teniendo en cuenta la enorme fama de Musashi, Sasaki suele quedar relegado al papel de enemigo y perdedor. No se aportan demasiados datos biográficos de este personaje, pero su ataque del Tsubame Gaeshi está basado en un estilo que desarrolló el personaje histórico inspirándose en la danza de las mujeres en el movimiento de las golondrinas. El periodo Edo es uno de los más importantes en el arte japonés ya que la estabilidad social y política de Japón permitió el amplio desarrollo de las artes, aunque por los mismos motivos no es un periodo rico en héroes y guerreros legendarios. La única representante de este periodo, de hecho, es Katsushika Aoi, hija de Hokusai, el gran artista de xilografía ukiyo-e internacionalmente conocido por su obra La Hora de Kanagawa. En el juego, la muchacha ha tomado el nombre de su padre como declaración de intenciones ya que piensa superarlo algún día. En la biografía mencionan que Oi se debate entre ser una gran artista y lograr la atención de su padre, aludiendo a cómo Hokusai abandonó a su familia para seguir con sus inclinaciones bohemias. Históricamente, Oi fue la tercera hija de Hokusai y se tiene constancia de que pintó ukiyo del género Bijinga, aunque apenas se conservan obras suyas, siendo una las que está en pantalla. Fue asistente de su padre cuando éste ya era octogenario, por lo que algunas de sus obras más tardías se consideran pertenecer a su hija. En cuanto a su relación con el Chu Shingura, más conocido como el incidente de los 47 Ronin, sí parece ser que Hokusai proclamaba que su abuelo materno era Kobayashi Heihachiro, uno de los samuráis de paz del clan Kira que fue el desencadenante de la venganza de los 47 leales samurái, aunque no hay ninguna prueba de que tuviera una conexión biológica real. La última época de la que toma prestados héroes el videojuego de Fate es el Bakumatsu, el brusco periodo de transición de Japón como sociedad feudal hacia otra capitalista inspirada en los modelos occidentales. Es bastante habitual que la clasificación de personajes históricos japoneses como héroes acabe en esta época, ya que muchas de las figuras posteriores, sobre todo las que actuaron durante las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, así como durante la Segunda Guerra Mundial, suelen estar muy politizadas y podrían afectar negativamente la recepción del juego. Como suele ser habitual, aparecen los capitanes del Shinsengumi, la fuerza policial durante los últimos años de la dinastía Tokugawa. Empezando por el vicecomandante Hijikata Toshizo, hablan de cómo sustituyó el Haori azul celeste y la katana, señales de identidad del Shinsengumi, por el uniforme occidental y las armas de fuego para seguir defendiendo su verdad, lo que, además de ser históricamente cierto, en la fotografía podemos verlo vestido a la manera europea, resume de manera bastante fidedigna lo que fue su vida, marcada por el ideal del samurái. Su inclusión en la clase Berserker y las varias menciones a su crueldad seguramente referencian a la mano de hierro con la que dirigía la organización y llega a mencionarse el código del Shinsengumi que redactó para la correcta marcha del grupo, aunque la versión de los artículos que se conoce ahora data de una biografía ficcionada de los años 20. Saito Hajime fue el capitán del tercer escuadrón del Shinsengumi y uno de los pocos que logró sobrevivir a la disolución del grupo y seguir trabajando para la policía durante el periodo Meiji, como aparece en el juego. No se conocen muchos detalles de su vida, aunque se comenta que entró a formar parte del Roshigumi para aprovechar la amnistía que protegía a sus miembros, ya que había matado a un samurái en su tierra natal. En su perfil se comparte la teoría de que en realidad era un espía del clan Aizu, y aunque no está confirmado, no resulta una suposición descabellada, ya que sí fue agente doble por orden del comandante Isami Kondo e Hijikata del grupo de Kashitaro Ito cuando éste intentó dividir la organización. Okita Soji es otro de los miembros que aparece de manera habitual en la cultura popular. Fue el capitán del primer escuadrón, uno de sus miembros más jóvenes y el mejor espadachín del grupo, como se comenta en su biografía, además de reconocido niño prodigio. Se unió al Roshigumi a los 19 años y antes de esa edad ya había dominado todas las técnicas del estilo Tennen Rishin-ryu. También aparece Sakamoto Ryoma, samurái de la ciudad de Kochi y uno de los principales responsables de la ascensión del emperador Meiji al poder que apostó por una revolución pacífica basada en la unificación política del país y el uso del comercio como principal fuerza de negociación ante las potencias occidentales. Algunos de los logros de Ryoma fueron la creación de la alianza Sacho entre los enemistados dominios de Satsuma y de Chōshū, así como la fundación de una empresa naviera, el Kaientai, lo que se menciona en su apartado biográfico del juego. En el extremo contrario tenemos a Okada Izō, apodado Hitokiri Izō o Izō el asesino, que trabajó como asesino a las órdenes de Takeichi Hanpeita, un Sonno Yoyo partidario del emperador del dominio de Tosa, igual que Roma, con el que llegó a entablar una relación de amistad.
En esta ponencia nos hemos limitado a presentar una panorámica de los rasgos principales de los personajes históricos japoneses que aparecen en el videojuego para móviles Fate Grand Order. Como ha podido apreciarse, aunque se trata de una lectura superficial, los desarrolladores del videojuego se han esforzado por incluir los detalles más relevantes de las vidas y mentalidades de las diferentes figuras históricas, a la vez que han seleccionado un reparto lo suficientemente amplio como para representar diferentes facetas de todos los periodos escogidos. De manera más general, queremos recalcar el valor de los juegos para móvil no solo como nicho de mercado, que ya está ampliamente reconocido, sino también entre los investigadores y los propios jugadores, ya que suele ser una plataforma más subestimada en comparación con el ordenador y las consolas. Aunque es cierto que la mayor agilidad de desarrollo lleva en muchos casos a productos más simples, también podemos encontrar casos como el analizado, del que sería interesante profundizar en los héroes de otras culturas así como en las mecánicas del juego. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero sinceramente que en un futuro podamos volver a reunirnos en persona para seguir celebrando estos congresos.